luces! ¡Ay! ¡Cámara! ¡Acción! ¡Corre video! Bienvenidos a Cine Expertos, el único lugar donde somos todo menos expertos. El día de hoy tenemos que hablar de la más reciente película de Illumination, Minions y Monstruos. Y ya sé cómo puede sonar antes de que empiecen con otra película de Minions. Pues déjenme decirles que esta película fue una grata sorpresa para mí. Y sí, comprendo totalmente si me dices que ya estás harto de los Minions, porque honestamente antes de ver la película yo también ya lo estaba. Entiendo que estos personajes aparecieron en mi villano favorito y se ganaron el corazón de muchos de nosotros. Son muy buenos personajes de complemento, pero cuando les dan el foco solamente a ellos puede llegar a ser algo tedioso y algo caótico verlos en pantalla. Entiendo perfectamente que te gusten y entiendo perfectamente que no te gusten, porque también yo me encontraría en el punto medio, donde muchas veces sí me dan risa y muchas otras no tanto. Aquí en esta película vamos a descubrir una era totalmente diferente que los Minions jamás habían explorado, y esta era, déjenme decirles que es absolutamente cine, porque sí, vamos a viajar a la década de 1920 en aquel Hollywood en su prime. Así es, cuando las películas eran magia pura para todo mundo. Este Hollywood que iba naciendo y que nos iba a dar una era icónica y épica de películas que se mantendría hasta la fecha. Una gran decisión por parte del director Pierre Coffin al llevar a los personajes a esta era, porque ahora la película, más que sentirse desgastada, se siente con un golpe fresco. Nos vamos a centrar en dos personajes principales, bueno, se podría decir tres. Uno es más usado como un MacGuffin, pero estos Minions nos van a narrar un poco la historia de cómo ellos querían lograr el sueño de ser directores de cine, hacer su propia película. Así es, la película de Minions es muy al estilo de Babylon, de Fabelmans, de muchas películas sobre hacer cine y sobre el amor a este arte tan bonito. Y es por eso que Minions y Monstruos me sorprende muchísimo, porque yo también había dicho que flojera otra película de Minions. Los trailers se veían horribles, con otra vez monstruos, Minions, un montón de vómito de colores en pantalla, y hasta yo mismo dije que esa película iba a ser una basura. Pero lo que me convenció fue que empezaron a sacar estos memes de las guías que tienes que ver de películas para entender una cinta, y entonces con Minions ponían cosas como Casablanca, Babylon y muchísimas historias del cine de culto, que a mí me llamó mucho la atención el hecho de que una película de los Minions se mezcle con esto, y extrañamente funciona muy bien. La película tiene un doblaje que también lo voy a resaltar porque es muy importante, sí, con Star Talents, pero debo de decir que ellos suenan muy bien en sus papeles. Andy Muschietti, el director de las películas de It, es un gran actor de doblaje. Lo hace increíble en este personaje de director de cine que impulsa a este Minion que quiere cumplir sus sueños a ser director. Él es los ojos de el espectador para mostrarte que es Hollywood. Y es que Hollywood, muchas veces lo han dicho, y en Babylon una de mis películas favoritas del cine y una de mis escenas favoritas es cuando le dice el personaje de Brad Pitt que un estudio de cine es el lugar más mágico del mundo. Y es que a todos los que nos gusta el cine ese es el sueño, y Minions lo plantea de una manera increíble. Consiguieron bastantes derechos de muchas propiedades intelectuales, de muchas películas muy cool, y también por ahí hay algunos cameos de directores muy impresionantes. A mí me gusta muchísimo y debo de admitirlo que se me salió mi lagrimita cuando vimos muchos momentos que hacen referencia a este cine clásico, a este cine icónico que tanto amamos. Pero ahora, tampoco la película voy a decir que es perfecta del todo, porque llega un segundo acto, una segunda mitad, una vez que terminamos de sumergir en este tema del cine, que a mí me conflictúa bastante, y es el problema que yo tengo con los Minions, porque se sienten demasiado infantiles por momentos. Creo que son personajes bastante oscuros, con a veces un humor muy negro, que le podría dar risa a los adultos, y de repente hay chistes súper estúpidos que son para que los niños se rían, y entonces es esto lo que me conflictúa, porque siento que si se hubieran cedido totalmente a este mundo de Hollywood, hubiera sido una película mucho más interesante, pero aquí en este caso, pues, se siente
un poco forzada al inicio de la película, como los monstruos, toda esta trama súper forzada para vender juguetes, para venderte mercancía de este monstruito verde chiquito. Entonces me gusta y al mismo tiempo no me gusta. Considero que la parte del cine es maravillosa, es muy linda. Tampoco voy a decir que es lo mejor que vas a ver del mundo del cine de la animación, pero sí tiene secuencias increíbles y sobre todo los créditos iniciales son una absoluta locura y en mi opinión de lo mejor que ha hecho Illumination en todas sus películas. Pero bueno, hablando ya un poco del doblaje, de lo que está bien, de lo que está mal, también tengo que recalcarte algo muy importante aquí en Minions. Y es que la película sí puede llegar a sentirse un poco ridícula por momentos. La cinta llega a caer en este bache que siempre cae en todas las películas para niños, con el mensaje bonito, con todas estas cosas, y puede que ahí a ti, amigo amante del cine, que vas por esta parte a ver la película, te desespere y te frustre un poquito como a mí, que esa parte la verdad me pareció estupidísima, me pareció ridícula, y la verdad es que sí me pareció un poquito insufrible por momentos con los chistes y con todas las tramas, pero el final de la cinta debo de admitir que se los voy a aplaudir porque acaban por justificar de cierta manera el hecho de que hayan pasado tantas cosas tan locas e incluso todo este humor infantil y todo este vómito de colores te lo justifican de manera correcta. En conclusión, podría decir que Minions y Monstruos es una gran película. No, ¿es una película decente? Sí, bastante decente diría yo, porque tiene un primer acto que es espectacular, que es brillante, que es increíble y que a mí me encantó muchísimo y es de lo más divertido que he visto en el cine este año, pero tiene un segundo acto que se acaba por cagar en todo lo que había logrado la primera mitad, y es que acaba por destruir muchísimas cosas y sacar muchas otras a conveniencia para armar un guionazo como ya nos tienen acostumbrados estas películas de Illumination. Pero bueno amigos, esa fue mi opinión sobre Minions y Monstruos y ahora toca escuchar la de Larry, el cual nos va a hablar un poco con esa perspectiva más divertida y más relajada tal vez sobre lo que nos ofrece esta cinta. Vamos contigo, Larry. Bueno, también tú, ibas a ver una película de Minions. ¿Qué estabas esperando? Y es que sí, debemos de admitir que las películas de Minions últimamente eran para un público muy infantil, porque trataban de temas que podríamos decir son más simples. Desde la primera entrega nos plantearon cuál era el objetivo claro de estas películas: hacer que los Minions se vieran tiernos, adorables y que los niños les gustaran y quisieran vender juguetes de ellos. Pero debo admitir que en Minions y Monstruos la película es muy diferente a lo que nosotros podríamos esperar y especular por el tráiler. Esta cinta nos lleva a 1920, como ya mencionó el sujeto de allá, y ahí es donde vamos a tener la verdadera exploración de los mejores personajes de Minions que podríamos imaginar. Dos personajes que se apoyan y que tienen una actitud única e inseparable, gracias a su imaginación y ser diferentes al resto. Y es que te plantea eso que es bastante bonito también, que tú, si eres diferente al resto, no significa que esté mal, y siempre puedes encontrar a alguien más allá afuera que tiene los mismos sueños y las mismas aspiraciones que tú. Esto, sobre todo en el mundo cinematográfico, es trasladado de manera maravillosa. Un ejemplo que se me viene a la cabeza podría ser Sam Raimi con el gran actor Bruce Campbell, los cuales crearon Evil Dead, y posteriormente Bruce no ha dejado de aparecer en todas las películas de Raimi. Ellos se conocieron en la universidad. Entonces, contemplando esto, creo que tenemos una historia muy linda, muy emotiva y que para los fans del cine debe ser increíble. Y sobre todo si alguien de ustedes quiere hacer cine, porque gracias a esta cinta podemos explorar mucho más de lo que era Hollywood de aquellos años, referenciando cintas históricas. Voy a reconocer que sí, la película cae en la segunda mitad porque llega a sentirse inferior a lo que habían planteado en la primera. Pero es una manera ingeniosa el final de cerrar todos los cabos sueltos que nos habían dejado en la película. La verdad es que es muy divertida, muy entretenida y te va a hacer pasar un gran rato en familia. Sí, Larry, entiendo completamente que es una película que va a cierto público dirigida, pero también considero que esta película incluso podría gustarles a los fans del cine, como ya dije, si omitimos la segunda mitad. Pero bueno, no quita que sea una película divertida, muy entretenida, y no quita que Wells te vaya a dar unas recomendaciones que te podrían gustar muchísimo. Las recomendaciones van una para adultos y uno para niños y toda la familia. Yo ahí lo voy a dejar. Vamos contigo, Wells, y dinos qué películas nos tienes esta ocasión. Antes de empezar, muchas gracias por estar viendo este video.
Voy a concordar en algo con estos dos tipos. Las películas de Minions e Illumination en general siento que han bajado un poco la calidad en cuanto a sus guiones, pero esta película considero que logra levantar bastante bien para todo el público. Y es que creo que es de las pocas entregas que no solo es para niños, logra contemplar a todos en general y logra hacer un muy buen trabajo. Pero ahora te voy a dar recomendaciones muy similares a este estilo de películas que aman el cine. Y la primera tenemos que empezar con una que es para adultos. Yo ya les advertí, porque es Babylon, la última película del genio y director Damien Chazelle, el cual nos va a plantear toda una historia de lo que es entrar al mundo del cine en aquellos años muy similares a donde se sitúan Minions y Monstruos. En esta película vamos a conocer un personaje mexicano, el cual quiere entrar a toda la industria cinematográfica. Ahí se va a topar con una actriz en ascenso y un actor que está por ser jubilado de la industria y no por gusto. La industria te la plantean de una manera bastante oscura en muchos momentos, pero también te muestran lo hermoso y cómo al final muchísimas cosas valen la pena, todo por este arte tan hermoso que amamos, el cual es el cine. Además que considero que tiene una de las mejores escenas jamás construidas en una película y uno de los mejores finales de la historia del cine. La segunda película que te tengo que mostrar es The Fabelmans. Esta película sí puede ser vista por toda la familia sin problema alguno. Y es que es como un estilo de biopic del director Steven Spielberg, el cual se proyecta en el personaje de Sammy Fabelman, el cual es un joven que sueña con ser director de cine. Aquí Spielberg te va a plantear cuáles fueron sus motivos emocionales para llegar a construir las historias que hace hasta la fecha. Y sí, puedes analizar un poco más de la psicología de él como persona, como director, y también mientras lo empalmas con una historia de familia que es muy bella, muy emotiva, donde la obsesión por alcanzar sus sueños podría ser algo que choque contra este amor que le tiene a su familia. Con un final histórico y con uno de los cameos de directores más importantes de la historia del cine. Hasta aquí mi reporte. Buenísimas recomendaciones ambas, Wells. Considero que sí, si eres amante del cine, estas dos películas son una obligada y son buenísimas y excelentes, de mis favoritas. Pero bueno, ahora tenemos que ir con JR, el cual nos va a dar su opinión y la calificación final para Minions y Monstruos. Vamos contigo, JR. Minions y Monstruos se me hizo una película interesante. Tiene grandes referencias al mundo de cine y una historia muy diferente a lo que estas películas nos tenían acostumbrados. O bueno, al menos la primera mitad de la película. Y es que esta película podríamos decir que se divide en dos partes. La primera, que nos maneja una trama como de cine y cómo los Minions se van involucrando en Hollywood a sus inicios con unas grandes secuencias y grandes referencias. Y la segunda parte básicamente nos recuerda que esta película es para niños. Y es que si bien sigue manteniendo algunas referencias botadas por ahí, toda esta trama de los monstruos y también ese personaje como robot que se asocia con los Minions, pues como ya dije, por decirlo de alguna manera, se me hace muy infantil. Y está bien, al final de cuentas, esta franquicia es para niños, no podemos hacer nada contra eso. Pero con todo lo que habían hecho en la primera parte, con todo eso que nos habían manejado, que lo habían hecho bastante bien, creo que pudieron haber hecho mejor la segunda parte de lo que fue. En general es una buena película, pero creo que sí podía dar para más. Calificación final 8.3. Bueno, con eso estaremos llegando al final del episodio del día de hoy. Te agradezco mucho por estar una vez más aquí con nosotros y no olvides dejarme aquí abajo en los comentarios qué te pareció la película y si todavía te gustaría seguir viendo más de estos personajes porque seguramente los vamos a tener para un largo rato. Pero bueno, no olvides darle like, también suscríbete para que no te pierdas ningún episodio de los que subimos los sábados y también a veces entre semana. Esto fue Sin Expertos.